cabeza abrimos el botiquín, sacamos un comprimido de su blister, lo tomamos y esperamos a que haga efecto. Simple, ¿verdad? Pero rara vez nos preguntamos cómo llegó ese pequeño comprimido a convertirse en la solución a nuestro malestar. En realidad, la dosis del principio activo es tan pequeña que sería imposible manipularla sin ayuda, por eso entran en escena los excipientes, sustancias que no curan, pero permiten darle forma y volumen, funcionalidad al medicamento. Fabricar un comprimido no es tan simple como aplazar polvos. Cada sólido tiene proporciones distintas y lograr que las partículas se unan, se mantengan estables y al mismo tiempo se disgreguen en el lugar exacto dentro del organismo. Es un verdadero reto farmacéutico. Hoy vamos a descubrir cómo la ciencia y la tecnología hacen posible que un simple comprimido funcione de manera segura, eficaz y cómoda para el paciente. Hoy vamos a revisar en detalle los materiales y equipos necesarios, el procedimiento paso a paso, las condiciones que deben controlarse, las ventajas y desventajas y finalmente una comparación con la vía C. En la granulación húmeda intervienen distintos tipos de excipientes, cada uno con un papel específico. El primero es el principio activo, que es la sustancia que produce el efecto terapéutico. Algunos ejemplos son el paracetamol, el ibuprofeno o la amoxicilina. Cuando la dosis del fármaco es muy pequeña, se añaden los diluyentes o excipientes de volumen, que aumentan el tamaño de la tableta. Entre los más usados están la lactosa, el fosfato de calcio y la celulosa microcristalina. Los aglutinantes tienen la función de unir las partículas y se emplean generalmente en forma de solución acuosa. Por ejemplo, los más comunes son el almidón pregelatinizado. Los desintegrantes facilitan que la tableta se rompa al entrar en contacto con los líquidos gástricos. Un ejemplo de esto tenemos al carboximetilalmidón sódico. Por su parte, los lubricantes reducen la fricción durante la compresión y evitan que la mezcla se adhiera a la tableteadora. El más conocido es el esterato de magnesio. Los blindantes, como el dióxido de silicio, mejoran la fluidez de los gránulos, lo que asegura un llenado uniforme en la tableteadora. Estos materiales no solo cumplen funciones tecnológicas en la fabricación, sino que también influyen en la biodisponibilidad del medicamento, es decir, en qué tan rápido y eficaz llega a actuar el organismo. Para la preparación de tabletas por vía húmeda se requieren varios equipos, cada uno con funciones muy específicas. En el primer lugar, tenemos a la mezcladora de polvos, que permite la homogeneización inicial del principio activo con los excipientes, así asegurando una mezcla uniforme. En el siguiente paso se realiza el granulador, donde se incorpora la solución aglutinante para unir las partículas y formar gránulos húmedos. El tamiz se utiliza en dos momentos claves, después de la humedecida para uniformar el tamaño de los gránulos y también nuevamente después del secado para obtener la granulometría adecuada. El secado elimina la humedad del material y en este paso es fundamental controlar cuidadosamente la temperatura para evitar la degradación del principio activo. Finalmente, la tableteadora aplica presión sobre los gránulos para dar forma a las tabletas, controlando variables como la fuerza de presión, la dureza y la forma del comprimido. Gracias a la intervención de cada uno de estos equipos, es posible obtener comprimidos seguros, eficaces y de calidad para el consumo del paciente. La elaboración de tabletas por vía húmeda es uno de los métodos más utilizados en la industria farmacéutica. Permite obtener gránulos con buena fluidez y comprensibilidad y asegura uniformidad en la dosificación y calidad del producto final. A continuación se describen las etapas de cada proceso. Mezclan ingredientes. Aquí actúa el principio activo, que es la sustancia responsable de la acción terapéutica, junto a sus excipientes, que son compuestos inertes que van a otorgarle una forma farmacéutica. Los componentes se introducen en una tolva que permite la uniformidad del principio activo y mediante un sistema de vacío se transfieren a la granuladora. Posteriormente se incorpora un líquido aglutinante que suele ser agua o almidón que humecta la mezcla y forma gránulos húmedos más compactos con mejor capacidad de compresión. Gracias a la humectación previa, el polvo se convierte en gránulos, haciendo hincapié que esta es la base de la vía húmeda. Sin embargo, para llegar a las tabletas se necesita que la mezcla esté muy seca. Los gránulos húmedos se trasladan a un secador de lecho fluidizado, donde corrientes de aire caliente eliminan la humedad. Este paso es fundamental para asegurar una adecuada compresión en etapas posteriores. Para la uniformización del tamaño se usa el molino cónico, el cual se conecta al secadero de lecho fluido o fluidizado por un sistema de vacío.
Estos gránulos secos se pasan por un molino cónico con tamices que garantiza un tamaño uniforme. Este proceso asegura la correcta dosificación del principio activo y mejora la fluidez del material durante la compresión. El material granulado y uniforme se dirige a una prensa de tabletas equipadas con matrices y punzones, que ejercen presión para formar las tabletas con la dureza, peso y espesor adecuados. Después de la compresión, los comprimidos pasan por una plataforma vibratoria, que elimina restos de polvo superficial. Recubrimiento. En esta etapa, las tabletas se introducen en un contenedor donde se aplican soluciones que contienen colorantes, agentes protectores o recubrimientos entéricos, cuya función será enmascarar sabores o facilitar la ingesta del medicamento. Control de calidad. Durante y después de la fabricación, las tabletas deben cumplir estrictos controles para su posterior comercialización. Se dan pruebas farmacoquímicas para poder hallar la pureza, como titulaciones o mediante la cromatografía HPLC, y también la cuantificación de principios activos mediante la espectrofotometría. Además, se dan pruebas biológicas o microbiológicas para poder verificar la ausencia de contaminante en el medicamento. Finalmente, las tabletas se envasan en blisters de PVC o policloruro de vinilo con tapa de aluminio, que protege el medicamento de la luz, la humedad y el ambiente externo, manteniendo su integridad hasta el consumo. Un ejemplo de la elaboración de medicamentos por la vía húmeda es en la elaboración de tabletas de paracetamol de 500 miligramos. Primero se mezcla el principio activo con excipientes como lactosa o celulosa microcristalina que sirven de diluyentes. Luego se realiza la granulación húmeda añadiendo un aglutinante como el PVP para formar gránulos compactos. Estos gránulos pasan al secador de lecho fluido donde el aire caliente elimina la humedad. Después se uniformiza el tamaño en un molino cónico para asegurar buena fluidez y dosificación. Con el polvo listo se pasa a la compresión en la prensa de tabletas dando forma, peso y dureza adecuados. Aquí el esterato de magnesio actúa como lubricante. Enseguida se aplica recubrimiento en una paila con polímeros y colorantes que mejoran la apariencia para protegerlo de la humedad y facilitar la deglución. Antes de salir al mercado, las tabletas pasan por controles de calidad físicos, químicos y microbiológicos, como dureza, disolución, pureza y ausencia de contaminantes. Finalmente, se realiza el envasado en blisters con aluminio para conservar su estabilidad hasta el consumo. Durante todo el proceso se deben vigilar ciertas condiciones críticas, como la humedad, que en antibióticos como la amoxicilina un exceso puede favorecer la degradación y el crecimiento microbiano. La temperatura de secado, que en fármacos termosensibles como algunos antibióticos debe mantenerse por debajo de 60 grados centígrados para no perder su potencia. Tamaño de partícula, que en el caso del paracetamol, partículas muy grandes dificultan la compresión, mientras que muy finas disminuyen la fluidez. Fuerza de compresión, ya que si es baja, las tabletas se rompen fácilmente y si es excesiva, tardan en desintegrarse, afectando su efecto terapéutico. Y la uniformidad de mezclas, que cualquier error puede provocar que unas tabletas tengan más dosis de fármaco que otras, lo cual es inaceptable en medicamentos. Si llegaron hasta aquí, ya conocen los conceptos básicos de granulación húmeda y seca. Ahora viene la parte más interesante. ¿Cuál es mejor? En los próximos minutos vamos a hacer una comparación completa que les ayudará a entender por qué una pastilla de paracetamol funciona tan bien. Así que quédense hasta el final porque las conclusiones los van a sorprender. Piensen en esto como dos recetas de cocina completamente diferentes para hacer el mismo platillo. La vía húmeda es como hacer pasta desde cero. Mezclas harina con agua, amasas, dejas reposar y luego cocinas. Toma tiempo, pero el resultado es increíble. La vía húmeda literalmente humedece los polvos y luego los seca para crear gránulos, mientras que la vía seca es como usar pasta instantánea. Solo presionas los polvos directamente sin agua. Las diferencias: la vía húmeda te da mejor fluidez y compactación. Es súper versátil, pero es lenta y cara. La vía seca es rápida, económica y perfecta para ingredientes delicados, pero no siempre mejora la cohesión. Es como elegir entre calidad y velocidad. Ahora vamos con ejemplos que seguramente tienen en casa ahora mismo. ¿Tienes paracetamol en el botiquín? Esa tableta probablemente se hizo con granulación húmeda. Antibióticos como amoxicilina tienen granulación húmeda. Multivitamínicos, exacto, granulación húmeda. Pero si tienen aspirina efervescente, esa que hace burbujas en el agua, esa se hizo con granulación seca. ¿Por qué? Porque la humedad arruinaría su efecto efervescente. Es fascinante cómo hasta el método de fabricación
está pensando para que funcione perfectamente. Ok, aquí vienen las razones por las que la granulación húmeda es como el superhéroe de la industria farmacéutica. Primer superpoder. Crea tabletas súper resistentes. ¿Nunca se han preguntado por qué una pastilla no se desarma en el frasco? Granulación húmeda. Segundo superpoder. Convierte polvos imposibles de manejar en algo fácil de trabajar. Imaginen intentar hacer tabletas con harina súper fina. Sería un desastre. La granulación húmeda soluciona esto completamente. Tercer superpoder, y este es crucial. Uniformidad de dosis perfecta. Esto significa que cada tableta tiene exactamente la misma cantidad de medicamento. Literalmente puede salvar vidas. Y el cuarto superpoder. Es increíblemente versátil. Funciona con casi cualquier tipo de medicamento. Es como el comodín perfecto. Pero como todo en la vida no es perfecto, la granulación húmeda tiene su lado oscuro. Primero, necesita muchísimo más equipo. Hablamos de granuladores, secadores, sistemas de control de humedad. Es como tener que comprar toda una cocina industrial versus un microondas. Segundo, el tiempo. Entre humedecer, formar gránulos, secar, puede tomar horas versus minutos. Y tercero, el dinero. Todo lo anterior se traduce en que es mucho más caro. Además, si el medicamento se daña con humedad o calor, simplemente no puedes usarlo. Entonces, ¿cuándo usar cada una? La granulación húmeda es la favorita para medicamentos que necesitan ser súper confiables. Antibióticos que deben salvar vidas, analgésicos que deben funcionar exactamente igual cada vez y multivitamínicos complejos, básicamente cuando no puedes permitirte que algo salga mal. Y aquí viene lo que prometí al inicio. Después de todo este análisis, ¿cuál es mejor? La respuesta es fascinante. La granulación húmeda ha ganado. A pesar de ser más lenta, más cara y más compleja, es el método más usado en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de salvar vidas, la calidad siempre gana. Pero aquí está la lección más importante que espero se lleven. El medicamento que se toman no es solo el principio activo. El cómo se hace es tan importante como el qué se hace. Esa pastilla de paracetamol funciona no solo por el paracetamol, sino por todo el proceso que hubo detrás. Cada vez que tomen un medicamento, recuerden, hay ingenieros, farmacéuticos y científicos que tomaron cientos de decisiones técnicas para que ese medicamento llegue perfecto a ustedes. Y si este video les gustó, den like, comenten qué les pareció más interesante y suscríbanse para más contenido farmacéutico. Nos vemos en el próximo video.